Dios los bendiga a cada uno de nuestros hermanos que lo ven del otro lado. Bueno, me ha tocado en este día, en este día tan especial, tan hermoso, donde vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado ese día especial donde vamos a la mesa con el Señor, donde nos unimos a Él nuevamente, a callar nuestras almas, a callar para que Él hable, para que Él nos hable a nuestros corazones, así como ha hablado esa noche antes de morir. Compartió la Santa Cena con sus discípulos y estuvo ahí hablándoles, enseñándoles hasta el último momento de su vida en esta tierra, ¿sí? Y bueno, y hoy vamos a recordar eso, ¿sí? Recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y bueno, meditando en estos días y preguntándole al Señor qué podía compartir con ustedes en este día, porque sabía que me iba a tocar este día compartir con ustedes una palabra, y siempre ustedes me conocen, los que me conocen saben que no soy de hablar cualquier cosa, sino estar siempre direccionado con el Espíritu Santo, con Dios, con nuestro Señor, y que Él pueda hablar a nuestras vidas, tanto la mía como la de usted, ¿sí? Amén. Y bueno, Dios me decía, bueno, ¿qué surgió después de Cristo? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que Dios nos dio en aquel momento? Y se me vino esta palabra, la gracia que fue derramada sobre Cristo en aquel momento de su muerte, ¿sí? Y bueno, por eso es que quiero enfocarme un poquito en esto y ver lo que es la gracia de Dios y lo que es el poder tener acceso al perdón de Dios, a la gracia, a la misericordia de Él, ¿sí? Por eso es que he buscado una palabra, hemos buscado acá con las siervas del Señor una Amén. Palabra que concorde con esto, con que es la gracia de Dios, ¿sí? Y por eso quiero compartir con ustedes en Romanos 3:21. La gracia de Dios es un significado muy grande, tiene un significado muy grande para con los hombres, porque podemos dar gracias entre hombre y hombre, en persona, pero cuando hablamos de la gracia de Dios, se hace, el significado pasa a esta palabra gracia, cuando viene de parte de Dios, toma un significado mayor a que la gracia de nosotros, los hombres, de unos a los otros, ¿sí? Y ese significado mayor es lo que empezamos hablando en este inicio, de lo que ha sido Cristo en la cruz, lo que ha recibido Cristo en la cruz, lo que nosotros recibimos a través de Cristo, ¿sí? Por eso dice acá, leamos todo, ¿sí? Si usted me acompaña desde su casa. Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí habla de la justificación y habla de la ley y de la gracia de nuestro Señor, ¿sí? Amén. Y dice acá, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué dice esto? Porque ya se había hablado de que iba a haber una mayor manifestación. ¿Por qué dice hablada de la ley? Por la ley y por los profetas. Porque la palabra de Dios en el Viejo Testamento hablaba de un Mesías, hablaba de un Salvador ya, ¿sí? Hablaba ya la palabra del Señor a través de Moisés, a través de los profetas, de que iba a venir un Salvador del mundo, ¿sí? Por eso dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que la ley no nos justifica a nosotros. Por eso es que dice aquí, se ha manifestado la justicia de Dios, en la cual podemos ser justificados delante de Dios. Amén. En aquellos tiempos la gente era justificada, sus pecados por la muerte de un animal, ¿sí? Y esos pecados no eran totalmente olvidados o perdonados, porque cada año, como decíamos en mensajes anteriores, cada año
se hacía memoria de aquellos pecados, ¿sí? O sea que no eran perdonados en su totalidad por esa ley, por esa ley que el mismo Dios también había dado, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya Dios planeaba hacer algo más grande, algo que ponga fin a nuestro pecado. Sí, por eso dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ellos testificaron que venía la justicia de Dios, ¿sí? Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. O sea, ¿por quién tenemos justificación nosotros? Por el medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Sí? O sea que nosotros obtenemos justicia por medio de la fe en Cristo. Amén. No por el medio de la ley. ¿Sí? Pero vamos a seguir leyendo, no se asuste, ¿sí? No es que vamos a dejar de cumplir la ley, ¿sí? Acá aclara todas estas cosas, Pablo. Es un tema muy fino donde pues, tenemos que tocarlo con mucho cuidado, sí, para no confundir y no decir, bueno, entonces no tenemos que cumplir la ley. La ley entonces la dejamos, la despachamos. No, vamos a leer la palabra, ¿sí? Amén. Dice acá, la justicia de Dios por medio de la ley, por medio de la fe, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto? Estaba hablando en los libros de Romanos, sí. Porque antes solamente los que tenían el poder de la ley, creían ser salvos. Y los gentiles quedaban fuera, despachados, descartados de la justificación, de poder entrar al reino de los cielos, de que el Señor Jesucristo pueda perdonar sus pecados, como hoy también podemos tomarlo en la actualidad, y podemos decir, no, yo porque soy cristiano, solamente voy a ser salvo, y usted que no ha creído en Jesús, usted va a ir al infierno. ¿Sí? Pero acá dice, por cuanto todos, dice... Porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Y dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, ¿sí? Y todos hemos sido destituidos. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, ustedes que tienen la ley, la que tienen su ley en sus manos, también pecaron. Los que no la tienen también, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, poniéndola en la actualidad hoy, creemos y muchas veces creemos y seguimos presos por una ley. Por decimos, yo conozco la palabra de Dios y voy a ser salvo. Pero no vamos a ser salvos por conocer la palabra de Dios, sino por la fe en Cristo, que hace que obedezcamos la palabra de Dios. Porque muchas veces conocemos la palabra de Dios, pero no tenemos fe en Cristo. Y eso no nos hará salvos. No nos salvará el conocer la palabra. Nos salvará la fe en Cristo, que nos hace ejecutar la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Entonces dice acá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí aclara algún punto, dice, siendo justificados como gratuita. ¿Usted tiene que hacer algo? No. Acá dice gratuitamente. Gratuitamente es algo sin que usted haga nada. No tiene que hacer nada. ¿Sí? Por eso dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por la gracia de Dios. Por ese favor de Dios. No porque sepamos la palabra de Dios vamos a ser salvos. No por lo que nosotros hagamos vamos a ser salvos, sino gratuitamente.
Por eso dice acá, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y acá mi esposa va a leer una palabra basada también en esto, lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. En esta palabra ahí nos marca el punto exacto y nos abre nuestro entendimiento para que usted entienda mucho mejor, que dice el versículo 8, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Hablábamos hace un rato que accedíamos a esa gracia gratuitamente. No solamente a la gracia, sino también a la fe, sabiendo que la fe, como dice ahí, por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de haber creído en Jesucristo. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque es un don que Dios nos quiso regalar. Si tenemos fe, si tenemos gracia, es porque Dios nos quiso dar, no es porque usted o yo hayamos hecho algo para poder obtenerlo o merecerlo. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es porque yo haga buenas obras, significa que yo ya voy a obtener la fe o voy a obtener la gracia. No, es un don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. En esa palabra dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él nos creó, Él nos formó para buenas obras. Porque cuando uno recibe ese regalo, uno trata ¿de qué? De agradecer a aquel que nos dio ese regalo. Y de la manera que uno agradece a Dios por habernos regalado, por habernos dado tanto la gracia como la fe, nosotros lo hacemos como dándole a otros, compartiéndole a otros acerca de Cristo, sabiendo de que esas obras no nos van a dar la salvación ni nos van a comprar la vida eterna, sino una manera de servir también a aquel que nos ha entregado ese regalo, una manera de glorificarle a Dios por lo que hemos recibido, por esa gracia, por esa fe, y nosotros compartimos a otros acerca de ese regalo que otros no saben que es gratuito, que Dios nos ha dado. Por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando yo comparto a otros de Cristo, cuando yo comparto a otros de la fe, de la gracia que tenemos en Cristo, que es gratuito, que es un don de Dios, que Dios me lo dio a mí sin que yo lo merezca, estoy haciendo una buena obra, sirviendo a Dios con lo que le estoy compartiendo al que no conoce de Él. Por eso dice, los cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Lo que Dios nos dio no es para nosotros, para nuestro propio beneficio, ni para que lo ocultemos ahí, sino que también lo compartamos con los demás. Amén. Amén. Preste atención en esto. Amén. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Pero mire lo que dice el 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo interpretamos esto? Y en el versículo 9 dice no por obras, y en el 10 dice que vamos a hacer buenas obras. Amén. O sea que la obra que hago yo, que hace usted, no la hace por voluntad propia, sino por la voluntad que sale de la fe en Cristo. Entonces ahí es donde nadie se va a gloriar. Amén. Donde nadie debe sentirse orgulloso de lo que hace, de lo que dice y de lo que puede llegar a alcanzar en Cristo. Amén. Porque la fe que tenemos en Cristo ya viene de un don de Dios. Sin fe no podemos creer a Cristo.
No podríamos creer en Cristo. Y si no creemos en Cristo, no podríamos alcanzar gracia. Y si no alcanzamos gracia, no podemos hacer las obras. No. O sea que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que usted hace, lo que usted dice, no lo hace por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque está hablando de obras en el 9 y en el 10 también habla de obras. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, pero dice que somos llamados para hacer buenas obras. O sea que lo que nos lleva a hacer las buenas obras no es nuestra propia voluntad, sino lo bueno y las buenas obras que hacemos es solamente por la voluntad de Él. Ni siquiera nosotros decidimos lo que hacemos. Hoy hemos decidido supuestamente compartir esta palabra, pero si vamos a lo que dice aquí, no hemos decidido nosotros. Ha decidido Dios en nosotros. Amén. Y todas las buenas obras que usted ha hecho o hace, quizás de llevarle alimento a los necesitados, ropa, y usted dice, y se siente, ay, yo hice tal cosa. No, lo hizo Dios en usted. Amén. Por eso es que la palabra del Señor dice, no se sienta orgulloso o no se sienta orgulloso el rico en su riqueza, en el fuerte en su fuerza, si se siente orgulloso en algo, siéntase orgulloso de que me conoce, porque todo lo demás, lo bueno, lo hace Dios. Amén. Amén. Es hermoso lo que dice la palabra del Señor, porque nos aclara muchos puntos, Sí. y esto también nos ayuda a ser más humildes, Amén. a ser más sencillos, a reconocer que nada lo hacemos nosotros por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios que está en nosotros, Amén. porque de Él viene el querer y el hacer. Si Él no pusiera el querer y el hacer en nuestras vidas, nada haríamos nosotros. Amén. Amén. Para que Él sea glorificado, ese Cristo en el cual en esta mañana estamos recordando por lo que Él hizo en la cruz, Amén. levantando el nombre de Cristo en alto sobre todas las cosas. ¿Por qué también me basaba y elegía esta palabra? Por aquellas vidas en las cuales hoy me enfoco y me estoy enfocando, en aquellas vidas que quizás nunca han escuchado de la palabra del Señor, nunca han escuchado del Cristo que murió por ellos y no saben lo que Cristo significa. Muchas veces decimos, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Y bueno, murió por mis pecados y quedamos ahí cortos. Y murió por mis pecados y Él pagó el precio de mis pecados. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos confiar primeramente en ese Cristo, que de verdad Él pagó el precio de nuestros pecados. Amén. Para que luego el Señor derrame ese don de fe y despierte ese don de fe en nuestras vidas y así poder recibir la gracia. Porque el apóstol Pablo decía que el Evangelio no eran palabrerías, no eran palabras solamente, era poder de Dios. Ese poder que viene, ese don que viene y te hace creer y te impulsa a creerle, a que tú cambies y a que no busques hacer buenas obras, sino que la misma fe en Cristo te lleve y te impulse a hacer las buenas obras, para que nosotros no nos vanagloriemos, sino para que la gloria sea siempre para Él. Amén. Y sigue, y volvemos al Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que Dios mismo le puso como pago de nuestros pecados. Nosotros todos habíamos pecado, todos pecamos, desde el más alto al más chiquito. Amén. Todos pecamos por igual. Porque el pecado, déjame decirle también, que un pecado no pesa más que el otro. Una mentira no pesa más que una traición, que un asesinato. No pesa más. Ante Dios todo es pecado. Y el pecado, la paga del pecado es la muerte.
el pecado sea grande o sea chiquito, es pecado. Lo que a nosotros nos debe preocupar es que el pecado, sea grande o sea chiquito, nos separa de Dios. Nos hace perder la comunión con Dios, nos hace perder aún nuestra salvación. Entonces Dios buscó la solución para esto. Como habla en muchos lugares de la Biblia, no tan solo en este lugar del que estamos leyendo hoy, cómo Dios planeó quitar ese pecado de nosotros, pagar el pecado por completo. Por eso es que dice el 25, a quien Dios puso por propiciación, por pago por medio de la fe en su sangre. O sea que Él pagó el precio de nuestro pecado. Él dio a su Hijo para que por intermedio de la fe en Él nosotros podamos ser salvos, podamos obtener no tan solo salvación de nuestras almas, sino sanidad en nuestro corazón, en nuestra mente y aún en nuestros cuerpos. Por eso dice el Señor que sobre Él, por sus llagas, hemos sido sanados. Amén. Quizá usted del otro lado está pasando con una enfermedad en este tiempo, y si usted pone su fe, si usted pone esa fe como ese grano de mostaza tan pequeño, su esperanza, su confianza en Cristo Jesús, Dios va a aumentar su fe, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Usted primeramente debe poner su confianza en Él, creer con esa, como decía el mensaje anteriores donde la sierva del Señor decía, ¿puedes creer que yo puedo hacer esto? Le decía al padre del que estaba endemoniado. Y él dice, sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Necesitamos pedir ayuda para que el don del Señor se derrame sobre nuestras vidas, ese don de fe. Amén. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire qué bueno que es Dios. Mire la gracia de Dios. Él pasando por alto todo lo malo que hicimos. Amén. Él va a pasar por alto todo lo malo que hizo usted. Y la gente que muchas veces pensamos humanamente dice y piensa que es imposible que una persona cambie, que una persona sea diferente ante los pensamientos humanos. Como hablaba con mi esposa también estos días cuando íbamos de camino, le decía la gracia, el amor que sobrepasa todo entendimiento, es ese amor que perdona al que no se merece, que ama al que nunca ha amado a nadie, decide Dios amar. Al que nadie da nada, Dios decide dar algo por él. Ese amor que sobrepasa el entendimiento humano, porque según el entendimiento humano, el asesino, el violador, no merece perdón de Dios. El que ha mentido, el que ha robado, el que ha traicionado, el que ha engañado a su esposa, a su esposo, según el pensamiento humano, no merece perdón de Dios. No lo merece. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese es el amor que va más allá de nuestra capacidad humana de ver las cosas. Ese amor es que muchas veces cuando usted ve a la prostituta, al fornicario, al que engañaba a su esposa, a la esposa que engañaba a su esposo, al drogadicto, al alcohólico, y que usted dice, ¿cómo puede ser que esta persona ya no sea igual? Yo no creo en ese cambio. Yo no creo en eso. Sí, muchos lo ensucian,
o muchos hacen las cosas a media. Por eso es que mucha gente duda de esto. Pero hay a quienes Dios ha tocado, han sentido ese perdón y ese amor que sobrepasa todo entendimiento y han podido entender y comprender cuánto Dios los amaba. Y han podido cambiar sus vidas para siempre. Amén. Han podido ser diferentes porque han entendido el amor que sobrepasa todo entendimiento. Salieron de su entendimiento normal, por así decirlo, de ese entendimiento humano para pasar a un entendimiento sobrenatural. Ese que perdona, que restaura, que sana. Primero yo no entendía cómo Dios o cómo Cristo había muerto por mí si yo había fallado toda mi vida, 24 años de mi vida, fallando, pecando y pecando y pecando. Y un día me dijeron, Cristo murió por ti. Y ha pagado todos tus pecados, como dice acá, ha pasado por alto todo lo que hiciste mal, en su gran amor y paciencia. Y yo decía, ¿y qué tengo que hacer yo entonces? ¿Cómo es que este hombre Cristo, cómo es que este hombre Jesús, o este que se hace llamar Señor, ha muerto por mí si yo no lo conocía? Sí. Humanamente es difícil de entender, imposible de entender, que ese Cristo haya muerto por nosotros aún antes de conocerlos. Y fue eso lo que empezó a transformar mi vida cada día, y ya no podía olvidarme de Él. Donde iba, donde yo caminaba, donde yo iba, yo ya sentía que Él iba conmigo, porque empecé a creer según el don que Dios me había dado en ese momento, porque medité en su palabra, medité en lo que Él hizo en la cruz, y mi fe empezó a aumentarse, una fe que la cual ni sabía que podía tener o que podía llegar a alcanzar a tener, y Él me la dio, así como quiere darle en este día a usted. Solamente debe meditar en lo que Cristo hizo, meditar en ese amor que sobrepasa ese entendimiento humano, ¿sí? Por eso dice acá, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es lo que puede suceder en esta mañana, Amén. en este día, en esta tarde, o a cualquier hora que sea que usted está mirando este mensaje, está escuchando este mensaje de parte de Dios. Esto es lo que puede suceder hoy. Que no sea una santa cena más, que no sea una vez más que venimos a la mesa, que cada vez que venimos a la mesa, sentarnos con nuestro Señor Jesucristo, Cristo haga algo maravilloso en nuestras vidas. Amén. Pero Él va a hacerlo por intermedio de la fe, Amén. de nuestra fe en Él. Amén. Y sigue diciendo acá, 26. y no quiero pasar por alto esto, que dice para manifestar su justicia. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser justificados por alguien. Amén. Que alguien nos justifique nuestros malos hechos, nuestra vieja vida pasada. Necesitamos que alguien nos justifique, y ese es Cristo. Amén. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su Justicia. ¿Cuándo dice? En este tiempo. En este tiempo. No en el tiempo solamente pasado, porque Dios es el principio, es el fin. Él es el Dios de la generación en generación. Amén. Su justicia se manifiesta de generación en generación. Decían que Cristo iba a quedar olvidado, pero ha pasado miles de años y hoy seguimos hablando de ese Cristo. Amén. Amén. Por eso dice, con la mira, ¿cuál era la mira?
de manifestar en este tiempo su justicia, lo que nosotros necesitamos, Amén. ser justificados delante de Dios el Padre Amén. de las cosas malas que hicimos, Amén. porque hemos pecado contra Él. Amén. ¿Sí? Y dice, A a fin de que sea que Él sea Él, justo. ¿quién va a ser el justo? Jesús. Jesús. Solamente Él puede justificarnos. Amén. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la Fe Fe. de Jesús. de la fe De Jesús. de Jesús. ¿A quién va a justificar? ¿Por medio de quién vamos a alcanzar justificación? Por medio de la fe de Jesús. en nuestro Señor Jesús. Amén. Lo que estamos recordando hoy es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él venía a darnos a nosotros. Es fe, Amén. esperanza, para que aún nuestras vidas puedan ser sanadas en este tiempo. Amén. Amén. Y dice el 27. ¿Dónde pues está la jactación? Queda excluida, dice. ¿Dónde está la jactación, como decía la sierva del Señor? La jactancia es aquel que se vanagloria, que es vanidoso, que presume de aquello de lo que posee o de lo que tiene. Exactamente. Amén. Y el apóstol Pablo decía, ¿y dónde queda aquello de lo que tanto presumen, de que tienen en sus manos, que cumplen la ley, que hacen todo lo que la ley dice, punto y coma, que cumplen, que hacen montones de cosas? Como lo vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que le hacían la contra porque Él no guardaba los días de reposo. ¿Se acuerda de la palabra que habíamos compartido? Y que por eso hacían problema. Bueno, Pablo decía, ¿dónde va a quedar ahora todas esas cosas? Que ustedes tanto presumen, que ustedes tanto se vanaglorian o por eso tienen vanidad, como diciendo, miren, nosotros hacemos todo. En este caso, ante la gracia y ante la fe, la jactancia queda fuera. Amén. Porque no podemos, ¿sí? Sí. Porque no podemos Háblame. presumir o no podemos presumir aquello de que nosotros no tenemos el mérito, ¿me entiende? Que lo que nosotros no hemos obtenido, porque lo que estamos exaltando es a Dios a través de la fe en Jesús, a través de la gracia, no a nosotros mismos, ni a usted mismo, sino a aquel que nos vio, que éramos pecadores, pero para sus ojos no lo merecíamos, pero Él aún así nos dio ese regalo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo preguntaba, decía, ¿dónde pues está la jactación? ¿Dónde? ¿Dónde queda eso? Como decía la sierva del Señor. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. ¿Dónde queda todo eso? ¿Sí? Dice, queda excluida, queda deshecha. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley queda deshecha? Por la de las obras. ¿Por la de las obras? ¿Queda deshecho eso? No, Acá dice, no, sino por la ley de la fe. de la fe. ¿Por qué queda excluido todo eso? El vanagloriarse de nuestros propios conocimientos, o nuestras propias fuerzas, o nuestras riquezas, o todo lo que podamos obtener. Dice, sino por la ley de la fe. Amén. Se descarta todo lo que nosotros podamos hacer, como decíamos en un principio. Que no por nosotros, por voluntad propia, estamos hablando, estamos predicando, conocemos la palabra de Dios, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad y por la ley de la fe que tenemos, y exalta a ¿quién? A Dios. Amén. Él solamente es digno. Cuando se tenían que abrir los sellos, decían, no hay dignos, no hay nadie que sea digno de abrir estos sellos. Amén. Y lloraba, no sé si usted la vio la película, yo la vi la película y leí Apocalipsis, donde Juan lloraba porque no había nadie que pueda abrir esos sellos. Pero se había encontrado uno digno de abrir esos sellos. Amén. La máxima revelación para nuestras vidas,
el fin de todas estas cosas que iba a pasar, el fin de lo malo, ¿sí? Y ese único digno era Cristo. Amén. El único que se había encontrado en el cielo, en la tierra. El único digno era Él. De hecho, vemos como el apóstol Pablo concluye este mensaje hablando a los romanos, ¿sí? Aquellos que tenían en poder la ley del Señor, la palabra del Señor. Y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es justificado por la ley, por la fe, sin las obras de la ley. Pero preste atención a esto, porque no termina ahí hablando Pablo. Dice acá, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Amén. ¿Sí? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. Lo que Pablo decía, los que pertenecen al pueblo del Señor no van a ser justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que hoy estamos recordando, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por medio de la fe en Él, esa fe que Él es el autor y el consumador de la fe, por la fe que Él nos dio, nos otorgó después de morir en la cruz del Calvario, porque ahí es donde obtenemos la fe. Al ver lo que hizo Cristo, viene y se despierta ese don de fe en nuestras vidas, ¿sí? Pero que no es de nosotros, viene de parte de Cristo para nosotros. Amén. Dice aquí que Él es Dios de los incircuncisos, del pueblo del Señor y de los gentiles. Amén. Pero mire lo que dice el 31 para que usted entienda bien esto de si hay que obedecer o no hay que obedecer la ley, si hay que cumplir la palabra o no hay que cumplir. Dice acá, luego, una pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea, vamos a tener solamente la fe en Cristo y desechamos la palabra. Bueno, la palabra la guardamos en el ropero, la guardamos ahí y no leemos la palabra. ¿Vamos a hacer esto?, dice Pablo. ¿Vamos a descartar la palabra del Señor? Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. O sea, que la palabra de Dios no se la cumple por voluntad humana, porque todo aquello que nosotros hacemos, si no lo hacemos por fe, no es válido delante de Dios. Si lo hacemos para hallar solamente un beneficio nada más, no es válido delante de Dios. Por eso es que la ley, la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, o nosotros la llegamos a cumplir automáticamente cuando creemos en Cristo. No debemos ni siquiera de esforzarnos. Es decir, ¿cómo sé la palabra? ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Una cosa, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, Jesús, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que seamos salvos? Resúmenos en una sola palabra todo lo que nos estás enseñando, le decían los discípulos. Todo lo que nos vienes enseñando, tantas palabras, y yo me imagino que ellos tenían tanta información de Jesús cuando predicaba en el monte, cuando hablaba muchos sermones, parábolas, y los discípulos dicen, Señor, resúmenos en algo. Dinos más fácil las cosas para que, ¿qué tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? Y dice Jesús, esta es la obra que tienen que hacer, creer en mí, creer en Cristo. Y la palabra de Dios automáticamente se cumple en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Sin esforzarnos a hacer nada. Amén. Con que tengamos temor al Señor, aún usted va a hacer obras y va a ser guiado a través de la fe en Cristo. Amén. Y va a hacer muchas cosas. Y va a ser la voluntad de Dios sin conocer esto.
Me ha pasado en el principio. Cuando yo empezaba a conocer al Señor y Él había derramado esa fe en mí y había puesto ese don, yo hablaba muchas cosas y decía muchas cosas que todavía no había leído en la palabra. Y luego resulta que leía la palabra y yo decía, ¿cómo es esto que yo había dicho y estaba escrito? Yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque la fe que Dios nos pone en Cristo nos hace cumplir la palabra automáticamente. Por eso es que dice acá, luego por la fe invalidamos la ley, clausuramos la palabra de Dios. No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Por eso es que para Dios somos carta leída. Para lo que hemos creído en Cristo, somos una carta leída. Una carta leída es decir, bueno, Dios ya sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque tenemos la fe en Cristo. O sea, somos esta carta ya leída por Dios, ya la escribió Él. Y nosotros lo único que hacemos es repetirla en nuestra vida por causa de creer en Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo en mensajes anteriores también, que todo lo que no proviene de fe es malo. Todo lo que no proviene de fe. Por eso nosotros somos libres en Cristo. Nosotros, escuche bien esto, una vez la sierva del Señor, cuando ella me daba los estudios bíblicos, seguramente alguno de ustedes ha pasado por ese estudio, y ella una vez hizo una pregunta que teníamos que responder en nuestro hogar, y era una tarea para la casa, y en una de esas preguntas, ella me preguntó a cada uno de nosotros, ¿qué es ser libre en Cristo? ¿Qué es tener libertad en Cristo? Y yo sinceramente no sabía contestar esa pregunta. ¿Qué era ser libre en Cristo? Entonces me puse a buscar información de lo que era la libertad en Cristo. Y encontré y hallé que la libertad en Cristo, escuche bien lo que voy a decir para que no se me malentienda ni malinterprete. Tener la libertad en Cristo es no estar sujeto a nada ni a nadie. Ahora la pregunta que surgirá en usted va a decir, entonces, ¿por qué tenemos que estar sujetos a los pastores, a las pastoras, a los líderes, a los amos que dice la palabra? Escuche bien lo que voy a decirle. La libertad en Cristo es no estar sujeto a nada ni a nadie, sino es solamente por fe. ¿Por qué yo me sujeto a mis pastores? Para cumplir la palabra de Dios, por fe. ¿Por qué la palabra? Bueno, ahora tengo el ejemplo de que está la sierva del Señor aquí, la pastora y mi esposa. La palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestra esposa y tratarla como un vaso frágil. Tomo este ejemplo porque son los dos que tengo acá más cerca. ¿Por qué me sujeto a mi pastora? Por fe. Si lo haría porque es mi suegra, porque es la mamá de mi esposa, no sería por fe. Y un día yo podría fallar y dejar de hacer eso. Pero por amor a aquel que murió en la cruz, por fe en Él, yo me sujeto a ella. Y eso va a permanecer por siempre. ¿Sí? Aunque mi pastora quizás me falle, o yo le falle a ella, yo no voy a dejar de estar sujeto a ella. ¿Por qué? Porque sigo obrando en fe. Entonces, la fe, la que Cristo me da, me hace hacer buenas obras. También puedo poner el ejemplo de mi esposa. Dice que debo tratarla como un vaso frágil. Si yo no actuara en fe, en Cristo, creyendo en lo que Dios me ha dicho, el respeto por ella se acabaría en algún momento. Quizá en un momento donde ella me pueda fallar o faltarme el respeto. Y eso se termina, se acaba. ¿Por qué? Porque no lo hice con fe. No lo hice por amor a aquel que murió por mí. No lo hice por fe. O sea que todo lo que proviene por la fe es bueno y es para siempre. Pero aquello que no viene por fe, que no hacemos por fe en Cristo, por amor a aquel que murió, es malo, se va a acabar, va a terminar.
Porque hay 3 cosas que permanecen hasta el fin: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor, pero 3 permanecen hasta el final. Y lo que nosotros debemos hacer es permanecer hasta el final en fe, en Cristo, haciendo todo lo que hacemos por amor a Cristo. Amén. Estar sujeto a nuestros líderes, estar sujeto a nuestros amos, tanto terrenales como espirituales. Estar sujetos no porque solamente sean mayor que nosotros o tengan más conocimiento, no, por fe, Por amor a Cristo. por amor a aquel que murió, por amor a aquel que nos dio la fe y por amor a aquel por el cual vamos a ser salvos. Por eso usted todo lo que haga o hace, hágalo por fe. Y que cuando digo hágalo por fe, quiero decir hágalo por obediencia a aquel que murió. Y ahí se va a cumplir el versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Por decir creo en Dios, cancelo todo lo que Dios me ha dicho y me ha hablado y me ha enseñado. El apóstol Pablo dice, no, de ninguna manera. De ninguna manera vamos a desechar todo lo que Dios nos enseñó, sino que confirmamos la ley a través de esa fe en Cristo. Por eso, todo lo que haga y lo que hace, hágalo por amor por aquel que nos amó. Amén. Primero. Amén. Y por el cual vamos a ser salvos y por el cual hoy en este día estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Por amor a Él, haga todo lo que tiene que hacer. Amén. Amén. Y con esto, bueno, concluimos este mensaje y pasamos a lo que estamos haciendo hoy. De alguna manera, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso le doy la palabra a la sierva del Señor. Ella va a continuar con esto. Le damos gracias a Dios, ¿no?, en este momento tan hermoso, y vamos a orar, que le vamos a pedir al siervo que trajo esta palabra, que ore hoy y a la vez ya ora por la Santa Cena que vamos a compartir. Amén. Vamos a estar ya consagrando nuestras vidas, escuchamos la palabra y ahí estamos meditando cada palabra ante Dios y realmente tener un encuentro con nuestro corazón hacia el Señor, y en cada situación que le hemos fallado, aunque usted no lo diga, en su corazón el Señor sabe que usted lo ha recibido la palabra. Amén. Vamos a orar, siervo, y orar por Oramos, cierra sus ojitos ahí donde usted está, a donde quiera que esté, a donde quiera que se encuentre. Amén. La hora que sea, con quien esté. Sí, Jesús. Por una acción de fe, cierre sus ojos para poder mirar con los ojos interior de nuestro espíritu. En este día, Señor, sí, Dios amado, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos liberta, que nos sana, que nos restaura, Padre. Señor. Dios amado, te damos muchísimas gracias, Dios amado, por darnos el entendimiento, Señor, la capacidad, Señor, la fuerza, la fortaleza, Señor. Todo lo que somos y lo que tenemos lo somos por ti, Señor. Nada sale de nuestra voluntad, sino de la tuya, Señor. Y te damos gracias por eso, porque solamente tú, Señor Jesús, eres el único exaltado en nuestras vidas, Señor. Y así también queremos que sea en la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan, Señor. Nos unimos a aquellos, Padre, que hoy en este día nos están escuchando, nos están mirando, Señor, y están escuchando tu palabra, sí, Señor. Padre. Aquel varón, aquella varona, Señor, aquel niño, Señor, sí, aquella niña, Señor Dios amado, aquel abuelo, Señor, aquella abuela, Señor Dios amado, a todos aquellos, Dios amado, que nos están escuchando, Señor. Hoy nos unimos a ellos, Señor. Sí, hoy nos unimos a aquellos que los miran, Señor, sí, Dios amado, Padre, que nos escuchan y que escuchan tu palabra, igualmente sí, que nosotros, Padre, para agradecerte, Señor, por el día de hoy, por la fuerza, la fortaleza, para poner junto a mis hermanos que están desde el otro lado, Señor, la Santa Cena que vamos a comer en este día, Señor, que es tu cuerpo, que es tu sangre, Señor, representado, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor, en aquel pan, en aquel vino, Señor, en esta
En este día, Padre Celestial, que ponemos en tu presencia el vino, el pan, Señor Dios amado, Padre, bendice, Señor, Sí, este vino, Jesús. bendice este pan, Sí, Señor, Padre. aún, Señor, con el pan y el vino de mis Sí, hermanos que sí, están del Padre. otro lado, Sí, Padre Señor, Celestial, bendito que Dios. sean tu cuerpo, que sean tu sangre, Sí, Señor, que Jesús. la fe, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, entre a aumentarse en Sí, nuestras Padre. vidas, Señor, para poder, Dios amado Padre, hacer con temor y Sí, temblor todo lo Jesús. que hacemos, Señor, poniéndonos a cuenta, examinando nuestras Sí, vidas, Padre, Señor, bendito antes Dios. de consumir, Señor, de comer de tu cuerpo, de Sí, tu Jesús. sangre, Señor Dios amado. En este día te pedimos perdón, Señor, Perdóname, por Señor. nuestras faltas, por nuestros Perdónanos, errores, papá, por nuestros bendito Dios. pecados, sabiendo, Perdónanos. Señor, y no Sí, sabiendo de Señor. nuestras vidas, Señor Dios Perdona, amado. Jesús. Anota nuestro nombre Sí, nuevamente, Padre Celestial, en el libro de la vida eterna, sí, Señor. Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que al consumir, Señor, este pan, Señor, que es tu cuerpo, Sí, Señor, Jesús. que al consumir, Señor, este vino, Señor Dios amado, en nuestras vidas y la vida de todos aquellos, Señor, que están compartiendo en sus casas, en sus hogares, Señor, sus vidas sean transformadas, cambiadas, Señor, Sí, que el Jesús. don de fe se avive en sus vidas, Señor, para que, Señor, a través de ese don tú les des la capacidad de cumplir tus palabras, de cumplir tu voluntad en Sí, sus vidas, Jesús. Señor. En este día declaramos bendecida, Señor, esta santa cena, la santa cena de nuestros hermanos, Señor, sus vidas, sus familias, Señor, transformadas para la gloria de tu nombre, Señor, que cada uno de nosotros Sí, podamos, Jesús. Señor Dios amado, hallar ese perdón, Señor, genuino en nuestros corazones, en Sí, nuestras Padre, vidas, bendito el que Dios. tú has dado, Señor, esa gracia, Señor, poder encontrarlo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. En este día te damos muchísimas gracias, declarando bendecida, Señor, esta santa cena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Así vamos la sierva va a leer la palabra de Dios. Vamos en Corintio. Amén. Corintio 11, 23, para compartir el pan. Amén. Así también en su casa, el siervo de Dios va a tomar el pan, así como usted va a hacer su casa. Tiene, Amén. va a compartir Sí. un pedazo, usted en su casa también, ¿viste? Usted va a agarrar el pan y va a compartir. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Primera de Corintios 11:23. Amén. Y la palabra del Señor dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Amén. Cuando usted lleve su pancito y usted esté por comer, recuerde en ese momento todo lo que el Señor Jesús pasó por usted y por mí. Cuando escuchó la palabra de recién, que todo lo que Él sufrió, lo que padeció, fue para hoy poder disfrutar de ese regalo inmerecido, de la fe, de la gracia. Que cuando usted esté comiendo ese pan, recuerde todo lo que el Señor hizo por usted, y que no fue en vano, porque hoy usted y yo podemos disfrutar de su gracia, de su perdón, de la salvación para nuestras almas, de que tenemos otra oportunidad para con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que tenemos otra oportunidad de acercarnos a Él con tan solo tener fe en su Hijo. Y por eso cada vez que usted comparta en este momento el pan, recuerde y haga honor a lo que está usted participando en este momento. Amén. Ahí, si está con su familia, pídase perdón, arregle sus cuentas y tome dignamente la Santa Cena del Señor, sabiendo que ha hecho como Él mandó en su palabra. Amén. Participemos del pan.
Amén. Sigue diciendo la palabra en el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así pues todas las veces que comiere este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Palabra de Dios. Ahí en su casa usted va a participar de este vino que pasa a ser la sangre de Cristo, aquel que volcó en la cruz del Calvario, para que hoy usted sea libre, sea sano, sea libertado de todas las cosas que oprimen su vida a través de esta sangre, a través de la fe, de la gracia, como decía su palabra, ¿no? Amén. Que participemos del vino. Amén. Amén. Vamos a orar. Damos gracias a Dios en este día maravilloso de cumplir una vez más con lo que Él nos manda en su palabra, de recordar lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por poder compartir en esta Santa Cena familiar, como así también usted en su casa, y que la palabra le sea de mucha bendición, aún esta Santa Cena sea una Santa Cena digna, creyendo en todo lo que ha escuchado, y usted en este día va a recibir de lo alto de los cielos algo especial, declarando una bendición especial hoy sobre todos ustedes que están viendo, que están participando, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, el que derramó en la cruz del Calvario su sangre por nosotros. Damos gracias a todo esto que por gracia, por fe, aquí estamos participando, declarando en nuestras vidas victoria, sanidad, liberación y crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias, Hijo, y muchísimas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos, a los que nos están mirando, a aquellos que nos conocen, a los que no nos conocen también, los bendecimos de este lugar. Y bueno, vamos a volver a compartir, vamos a seguir en casa porque así ha dispuesto la ley de terrenal, y vamos a seguir con los cultos familiares, con los cultos en la casa, y vamos a volver a compartir el martes, que es culto de oración, la palabra de ese día. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.